Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andás? Esta semana vamos a hablar de Venezuela. En 3 meses hay elecciones presidenciales, pero las cosas parecieran ser diferentes esta vez. ¿Por qué? Porque da la sensación que la oposición se dio cuenta de que si quiere sacar a Maduro del poder, tiene que jugar dentro de las reglas que el mismo chavismo impone. Salirse de esas reglas no le ha funcionado. Mirá el ejemplo de lo que ocurrió con Juan Guaidó. Esta vez, por sorpresa, apareció una nueva figura desconocida por la mayoría de los venezolanos, que es la de Edmundo González Urrutia, que rápidamente tomó vuelo y un entusiasmo inesperados. ¿Se viene un cambio en Venezuela? ¿Hay esperanzas? Esto vamos a tratar de desandar hoy. Comenzamos. El 28 de julio es el día de votación dispuesto por el Consejo Nacional Electoral Venezolano, tal como habían acordado gobierno y oposición en mesa de diálogo. Estas elecciones definirán al máximo cargo para los próximos 6 años, es decir, hasta el 2030. Esta vez con la particularidad de que quienes intentan despojar a Maduro de su estrado parecen haber aprendido la lección, es decir, que tienen que hacerlo dentro de las reglas que el mismo chavismo impone. Finalmente, la oposición pareciera que ha reaccionado. No funcionó en el 2015, cuando la Mesa de Unidad Democrática, la coalición de partidos opositores, obtuvo una victoria histórica ese año, en el 2015, en las elecciones parlamentarias. Por primera vez en 16 años de gobierno, el oficialismo era derrotado en una elección parlamentaria. La oposición obtuvo 99 de los 167 diputados y el chavismo 46 escaños. 99 oposición, 46 chavismo. Presidente Nicolás Maduro en ese momento no tuvo más que reconocer la derrota. Ahora, ¿qué hace en ese momento la oposición con mayoría parlamentaria histórica? La Mesa de Unidad Democrática invocó el artículo 350 de la Constitución venezolana y llamó a protesta nacional permanente. Lo que se quería básicamente era sacar a Nicolás Maduro del poder. Se planteaba que el régimen de Maduro está al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y sus decisiones no deben ser obedecidas por nadie, de acuerdo con el artículo 350. El artículo 350 dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. De ahí se agarró la oposición, ¿no? Esta fue la estrategia de la oposición para sacar a Nicolás Maduro del poder y terminó debilitándose ella misma, la oposición misma. No le funcionó. Eso fue en el 2015. Tampoco funcionó la estrategia del 2019, cuando Nicolás Maduro fue reelecto. Esos sufragios no fueron reconocidos ni por la oposición ni por aliados extranjeros porque faltaban garantías. Entonces la oposición decide nombrar a Juan Guaidó, máxima autoridad de la Asamblea Nacional, como presidente interino con el reconocimiento de 50 países. Pero sin embargo, esta decisión no fue reconocida ni por Maduro, ni por la Asamblea Nacional Constituyente, ni por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, lo que generó un choque explosivo entre los distintos poderes del Estado de Venezuela. Esto se da porque el poder real, el poder del Estado, está en manos del presidente en ejercicio y no de la oposición. Finalmente, la oposición se da cuenta que esto no funciona y a fines del 2022 le pone fin a este gobierno interino de Juan Guaidó, es decir, eliminan el aparato creado para desafiar a Maduro. La decisión fue pasar de página para tratar de crear una nueva estrategia. Si querés, también podemos agregar que resultaron ineficaces las presiones de países latinoamericanos, como por ejemplo la suspensión del Mercosur por tiempo indefinido o las sanciones comerciales aplicadas por el gobierno de Donald Trump, que hoy continúan durante el gobierno de Joe Biden. Es más, se renovaron ahora en abril nuevamente. Lo cierto es que hoy, más allá de todo, Nicolás Maduro se siente fuerte en el poder y proyecta, con estas nuevas elecciones, extender su mandato por 6 años más hasta 2030. Esto en un marco de hace ya más de una década de proscripción de hecho de la mayoría de los partidos opositores y de persecución a sus candidatos.
El gobierno se muestra desafiante. El ministro del Petróleo dijo: en ningún momento dejamos de producir petróleo, de comercializar, de explotar nuestras reservas. No vamos a parar con licencia o sin licencia. La producción hoy de petróleo en Venezuela está en torno a los 800.000 barriles por día. Había tocado el piso a mediados del 2020, que se había desplomado por debajo de los 400.000, pero está muy lejos, hace 15 años atrás, cuando alcanzaban los 3 millones de barriles diarios. Con todo, los ingresos de la petrolera estatal PDVSA pasaron de $3.000 millones en 2022 a $6.320 millones en 2023, según datos del gobierno venezolano, porque aducen que el levantamiento parcial y temporal del embargo les permitió restablecer envíos hacia países como, por ejemplo, la India. Es en este marco que esta semana ha habido una sorpresa para una oposición históricamente dividida, que es la unanimidad sobre la candidatura de Edmundo González Urrutia, un candidato realmente desconocido para el común de los venezolanos. Y ante esta realidad surge una gran incógnita. ¿El oficialismo dejará correr esta candidatura o le impondrá 1000 trabas ficticias para no dejarla llegar a destino? A ver, hoy, la líder indiscutible del antichavismo de este último tiempo es María Corina Machado, a la cual, como era de esperar, se la inhabilitó para participar en las elecciones y por 15 años. El Tribunal Superior de Justicia aduce que es por errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio. Lo hizo después de que su candidatura haya arrasado en las primarias opositoras del 2023, octubre del 2023, cuando sacó más del 92% de los votos. Más del 92% de los votos de la interna opositora. Es hoy su figura la que está marcando el ritmo de las presidenciales 2024. María Corina Machado, ingeniera industrial, hace al menos 23 años que está vinculada a la escena política. Es egresada del programa de líderes mundiales en políticas públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y fundó, en mayo del 2012, Vente Venezuela. Vente Venezuela es un partido político del que es coordinadora y que respaldó su precandidatura en las elecciones primarias de la oposición, en las que fue ganadora. Las premisas de su candidatura son opuestas a las del chavismo. Ella pregona el libre mercado, respeto a la propiedad privada, al Estado de Derecho y define su oferta como un modelo de desarrollo inclusivo y liberal para generar prosperidad, riqueza y libertad en Venezuela. La enorme virtud de María Corina Machado es que no se aferró al cargo para el cual fue electa. Ella parece haber aprendido de los errores del pasado y decide jugar con las reglas que hay. Es decir, con las que impone el chavismo, que guste o no es quien cuenta con los poderes del Estado, con los poderes reales del Estado. Salirse de esas reglas podría llevar directo, como ha pasado, a una nueva derrota y a una renovada división de la oposición, que hoy, por fin, ha logrado unificarse en su figura. Entonces, cuando a Machado se le impide presentarse a las elecciones, no se queja, no reniega y delega su candidatura a Corina Lloris, una académica de 80 años de gran prestigio que fundamentalmente contaba con el respaldo de los partidos opositores, agrupados ahora en una nueva organización que se llama Plataforma Unitaria Democrática. Pero el Tribunal Superior de Justicia a Corina Lloris no le permite inscribirse. Y es entonces ahí cuando, en una extensión del plazo, se registra Edmundo González Urrutia, quien acepta hacerlo de manera provisional para cumplir con los plazos mientras se consensuaba quién iba a ser el aspirante opositor. Y en esos azares del destino, la candidatura de González Urrutia quedó firme. Inesperadamente, un diplomático de 74 años, de muy bajo perfil y de derechas, renueva las esperanzas en una sociedad que por momentos parece adormecida. González Urrutia ejerció la diplomacia hasta el 2002, fue embajador en Argentina durante el gobierno de Hugo Chávez, trabajó por la incorporación de Venezuela al Mercosur, nunca ha militado en ningún partido político, pero sí ha trabajado desde la oposición en conjunto, colaborando con discreción y continuidad en diversos temas de gobernabilidad y política internacional. En los últimos años, González Urrutia desempeñó un papel de articulador de la oposición, siempre con el bajo perfil de las formas diplomáticas, y entre 2013 y 2015 fue el representante internacional de la Mesa de Unidad Democrática, la fuerza más votada, como te contaba, en la historia electoral reciente, cuando la oposición pudo arrebatarle al chavismo la mayoría en el Parlamento.
Lo que ocurre en este caso es que el vuelo y el entusiasmo que tomó su figura fue enorme e inesperada. Las encuestas previas a su designación ya le daban el 45% por encima del 21% de Nicolás Maduro. Sin embargo, se dice que todas las encuestas ya previas a la oficialización de su postulación daban por perdedor a Maduro, cualquiera sea el rival, con más del doble de la diferencia. Ya se habla también de un 80% de desaprobación de la figura de Nicolás Maduro. Y también acá en este proceso es clave y muy importante el espaldarazo de dos países vecinos, Brasil y Colombia. Dos países vecinos y amigos del chavismo. Y en esta candidatura y el apoyo de ellos a esta candidatura empieza a ser clave. Lula da Silva la calificó de extraordinaria y explicó, tratando de no ofender a Nicolás Maduro, dice: el que ganó toma el poder y gobierna. Y el que perdió se prepara para otras elecciones, como yo me preparé después de 3 derrotas en Brasil. Esto dijo Lula. Por supuesto que no quiere hacer enojar a Maduro. Y Gustavo Petro fue un poco más allá y propuso realizar, junto con las elecciones presidenciales venezolanas, un plebiscito para ofrecer garantías de sobrevivencia política al que pierda. Al que pierda. La pregunta es, ¿dan ambos por sentado que serán estas elecciones realmente competitivas? Tanto mandatarios extranjeros como la oposición saben que no pueden caer en la ingenuidad y hacerse falsas ilusiones. Si bien es esta una situación inédita, no se puede confiar en el chavismo. Hay resquemores de que la postulación de González Urrutia sea dada de baja con cualquier tipo de argumento. Proscribirlo es una opción escandalosa. Hay información de que el Tribunal Supremo de Justicia tiene entre sus expedientes una demanda no contra Urrutia, sino contra la Mesa de la Unidad Democrática, que es el partido que propuso al candidato. Si esta denuncia prospera, el régimen de Maduro podría argumentar que el problema no es del candidato, sino del partido que hace al candidato presidenciable, porque tiene una demanda. Para terminar y veremos qué pasa. La clave estará en cómo se gestionen los próximos pasos. Cuando el oficialismo perciba la mínima posibilidad de una derrota, habrá que iniciar un diálogo muy cuidado para allanar y aclarar los pasos sobre una posible transición. Inexorablemente tendrá que haber un acuerdo de coexistencia donde se le garantice a Maduro y compañía seguridad jurídica. A esto se le suma, como ya han empezado a esgrimir académicos, la necesidad de una reinstitucionalización de Venezuela, porque de lo contrario, el nuevo gobierno se va a cimentar sobre un terreno muy débil. El politólogo venezolano Michael Penfold ha puesto sobre la mesa algo que hasta ahora no se había debatido lo suficiente, que es la imposibilidad de construir un nuevo gobierno sin una reforma integral. Integral va desde el Congreso hasta la justicia, hasta el aparato del Estado, y también incluye las reglas económicas. Pero no hay que apresurarse. Faltan todavía 3 meses para las elecciones y Nicolás Maduro repensará sin duda su estrategia. Empleará todos los medios estatales para exponer a Edmundo González Urrutia al desprecio público, lo va a señalar como un agente de los intereses norteamericanos. De hecho, ya lo ha hecho Diosdado Cabello, que lo ha llamado el candidato del imperialismo. Lo que sí le juega a favor al ex diplomático es su moderación y serenidad a la hora de expresarse. Cuando se le preguntó cuál será el mensaje central, la respuesta fue muy cuidada y escueta, sin críticas al oficialismo y muy concreta. Apostemos a la reconstrucción democrática de las instituciones de Venezuela. Esto fue lo que dijo. Podría ser Edmundo González Urrutia el primer presidente de la nueva democracia venezolana. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Seguime en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X, en todos estoy como Natalia o como Nati Petinari. Petinari con doble T. Hasta la próxima.